Hay cosas que por ahí uno no termina de entender y vinculados muchas veces a lo cotidiano. El viernes, en realidad la información salió el jueves, pero el viernes fue el tema del día y siguió siéndolo durante el fin de semana, esta resolución del Banco Central de no financiar más los pasajes o los gastos en dólares con tarjetas de crédito nacionales. Esto, la verdad que cada uno realiza una interpretación, o la interpretación que quiera efectuarlo, eso cada uno es libre de interpretar lo que quiera. A mí me llama la atención muchas veces las interpretaciones cuando se hacen vinculados a cuestiones de libertad. Como por ejemplo, he escuchado decir que esto en realidad coarta nuestra libertad. La verdad que yo miraba y decía, bueno, ¿será para tanto? Me parece que esto es una medida económica, desde mi desconocimiento, que en realidad nos está mostrando otra cosa. No es coartarnos nuestra libertad, es la necesidad de nuestro país de dólares. No puede financiar nada en dólares. Nuestro país está carente de dólares y necesita imperiosamente eso. Ese es el primer análisis de alguien que no conoce mucho de la cuestión económica. Pero me voy a adentrar un ratito nada más para hablar con Nicolás Dobskin. La verdad que me quedé porque a través de un hilo de Twitter leí su interpretación. Nicolás es economista, politólogo, doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET, también docente universitario. Nicolás, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? La verdad, un gusto poder escucharte. Solamente no quise decir dentro de tu extenso currículum, esa parte que pusiste de bostero, me parece que hoy por hoy no sé si califica tan bien exclusivamente, pero bueno, y más cuando el otro lado, como en este caso, un fanático de River. Pero bueno, hagamos de cuenta que eso es una cuestión nada más que menor. Nicolás, muy interesante tu hilo de Twitter. La verdad, ¿cómo le explico yo al ciudadano de a pie esta resolución del Banco Central? Eso sí, yo no voy a meterme en cuestiones constitucionales que no me competen, simplemente, digamos, como antes, me parece un disparate plantear esto en términos de libertades. En todo caso, es una política económica. En términos de libertades, derechos a salir del país o no, me parece una ridiculez plantearlo en esos términos. Y me parece muy irresponsable por parte de algunos dirigentes políticos poner el eje en eso, que eso ha pasado. Efectivamente, como decís vos, acá el tema es la restricción externa, acá el tema es la falta de dólares, acá la cuestión es entender, en primer lugar, que los dólares que cuando vos compras con tarjeta de crédito son dólares que salen del Banco Central. Y en ese sentido son escasos. Son escasos, ¿por qué? Bueno, históricamente han sido escasos, pero estamos en un contexto en el que, si bien está creciendo el superávit comercial, la Argentina está vendiendo más que lo que compra en bienes, tenemos importantes compromisos de pagos de deuda con el Fondo Monetario para el año que viene, todos los meses, y en la primera parte muchos compromisos de pago. Todavía no ha habido un acuerdo con el Fondo Monetario para una renegociación de eso, y es un lastre que quedó del gobierno pasado, y en un contexto de fragilidad financiera donde en Argentina tenemos una gran parte de los dólares que salen por distintos motivos de atesoramiento, de utilidades de empresas, etcétera. Entonces, los dólares son escasos. Esta medida fue tomada en simultáneo con otra medida que tuvo mucha menos repercusión, que es la flexibilización de los procesos burocráticos para poder importar a tipo de cambio oficial bienes de capital, máquinas para producir de hasta $1 millón. Quiere decir, simultáneamente el Banco Central dice, restringimos algunas operaciones vinculadas a la compra de dólares para los viajes y facilitamos la compra de dólares para la incorporación de bienes de capital. ¿Por qué digo esto? Porque Argentina está creciendo la economía, eso es obvio porque después del 2020, el 2021 iba a crecer, pero la industria está creciendo mucho, está creciendo, incluso está a niveles ahora de 2018, quiere decir, bastante más que el inicio de la pandemia, la industria. Y la industria local necesita bienes importados. Si no hay dólares para importar, entonces se frena la industria. Y no es un tema solamente de que falten dólares por una cuestión externa, sino que hacen falta los dólares para que el país siga creciendo, siga pudiendo producir. En ese sentido, estas medidas, que son obviamente antipáticas, molestas, distorsivas, todo lo que queramos decir, y coincido, y mal comunicadas, y mal explicadas, todo eso, deben ser interpretadas en el contexto de la necesidad de que el Estado administre o regule los escasos dólares que tiene, con el fin de priorizar los objetivos que parecen prioritarios, valga la redundancia. Claro.
Y en ese caso entiendo yo que lo que está planteando el gobierno es: prefiero destinar los dólares a comprar bienes de capital para que la producción aumente, que usar los dólares para que viajen al exterior algunos sectores, pensando que Argentina tiene un histórico, de hace más o menos 10 años Argentina tiene un saldo deficitario en la cuenta de viajes. ¿Qué quiere decir esto? Que los dólares que los argentinos gastan en el exterior son más que los dólares que los extranjeros gastan en Argentina. Este número es un número que obviamente es difícil de calcular, porque si vos comprás dólares en el banco, antes o no, o sea, comprás dólares como sea, y al Estado, comprás por ejemplo ahora los $200 que te dejan comprar el Estado, y esos dólares los sacás y los gastás en un viaje, eso no queda registrado como dólares de viaje, sino como dólares de atesoramiento, porque el Estado no sabe qué hiciste con esos dólares. Entonces, pero por eso ese número de 25.000 podría ser incluso más. En 2019 ese número fue de 4.000 millones de dólares. Es decir, si 2022 se pareciera a 2019, no se va a parecer a 2020, a 2021, porque son los años en los que hubo pocos viajes en general, poca gente viajó para acá, para allá, todo son años que no tienen mucha posibilidad de ser comparables, porque el contexto es claramente excepcional. Claro. Lo que pasa en 2022, si se parece a 2019, son 4.000 millones de dólares. ¿En qué medida esto va a disminuir? No sabemos, porque hay dólares que se van a seguir usando, hay dólares que puede ser más, puede ser menos, pero está claro que el número de los dólares del Banco Central que se usa por argentinos todos los años en viajes exterior no es un número insignificante. Obviamente no es el principal componente del balance de pagos, pero no es un número insignificante, y en un contexto de escasez de dólares, y sobre todo donde la escasez de dólares puede impactar en restricciones al crecimiento de la economía local, en este sentido es que deben entenderse estas medidas, que desde ya son antipáticas y desde ya son, en todo caso, un síntoma de una fragilidad económica de la que Argentina no se recupera. La verdad que me parece muy interesante toda esa explicación, Nicolás, pero hay una base de la misma que vos planteabas en el contexto inicial, que tiene que ver el crecimiento de la economía. ¿Cuáles son los elementos para hablar de crecimiento de economía? ¿Cuáles son los puntos en los cuales está creciendo realmente? Porque la verdad uno no los ve, quizás una dinámica más microeconómica, pero ¿cuáles son los puntos? A ver, hay que ver los informes. Uno habla de las estadísticas oficiales, que muestran el crecimiento sobre todo de la industria, que está a niveles de 2018, de las proyecciones del crecimiento en general. Esos son las proyecciones de los datos. Uno muchas veces no los ve, los ves en los ejemplos concretos y los casos concretos. Claro. Entonces lo podés ver en la calle, viendo cuántos comercios son los que tienen ventanas, persianas cerradas, persianas abiertas, cuántos son los que tienen carteles diciendo que buscan personal. Si vos tenés muchos comercios con carteles que dicen busca personal, estás claramente en que la economía está creciendo, que los comercios tienen más ventas y que necesitan gente para poder seguir vendiendo más. En cambio, si vos lo que tenés es un solo comercio y con mucha gente haciendo la cola para pedir ese trabajo, es que no. Esos son los indicadores que obviamente estadísticamente no impactan demasiado, pero que es como uno lo ve cotidianamente. La economía argentina está creciendo, el desempleo está bajando. Obviamente el salario real todavía no se ha recuperado, al revés, Argentina venía durante todo el ciclo de Macri, salvo en 2017 el salario real cayó, en 2019 cayó muchísimo, en 2020 siguió cayendo, y en 2021 hay una tenue recuperación, sobre todo en el sector asalariado formal privado, sobre todo en aquellos sectores que hicieron sus paritarias en el segundo semestre, o los que hicieron revisiones de las paritarias, porque en el segundo semestre los aumentos que se negociaron fueron mayores. En el sector público, algunos sectores están mejorando su salario real. En el informal es complicado averiguarlo, pero siempre corre un poco por detrás. En cualquier caso, el salario todavía no está recomponiendo. Obviamente la pobreza sigue siendo elevada, los datos económicos no son datos buenos, claramente. Venimos de 2 años de pandemia, venimos de una economía con una crisis recurrente, venimos con un montón de problemas. Es decir, la foto no es una foto linda, pero la tendencia que está mostrando sobre todo la industria en este año es buena. Entonces, y el problema es que esa tendencia buena es frágil, porque hay un montón de limitaciones que pueden aparecer por muchos sectores, pero principalmente por el sector externo, por la falta de dólares, que podrían llevar a que esa tendencia se
aminore y entonces que el ciclo de crecimiento económico se frene. Está bien, pero hay otro elemento que en todo esto, cuando se habla con esta suerte de dinámica, uno dice, epa, ¿y esto cómo lo comemos? Cuando hablamos de inflación, la inflación, y uno mira que, por ejemplo, esta semana acá en Corrientes, el precio de la carne subió. Para darte un precio, vos entraste a encontrar carnicerías que estaban a 1.500 pesos el kilo de vacío. Cosas de esa naturaleza que va empujando todos los otros números, digo, porque también van empujando los otros sectores, todo en ese contexto inflacionario, y uno no ve. Es más, cuando hablamos con productores vinculados a las frutas y a las hortalizas, nos decían, olvídense muchachos, estos precios después del 10 de diciembre van a nuevamente incrementarse. Entonces, ¿cómo digiero el tema de la inflación en este contexto? Bueno, la inflación, digamos, en este contexto, estamos en un momento de inflación mundial, en primer lugar. Estados Unidos tiene 6% de inflación. Brasil, que venía con inflación global, tiene más de 10 puntos de inflación. Digo, en todos lados hay inflación. La inflación mundial lleva, primero, el aumento del precio en dólares de las cosas. Sí. Argentina es un país que tiene una particularidad, que Argentina exporta alimentos, principalmente exporta alimentos. Exportar alimentos implica, y si bien muchos alimentos que Argentina exporta, o son alimentos que nosotros consumimos, o son alimentos que consumen lo que consumimos. No, exportamos maíz, que lo comemos nosotros, y lo comen los pollos que comemos nosotros. Entonces, cuando sube el precio del maíz a nivel mundial, que es lo que está pasando y viene pasando desde fines de 2020, sube el precio en dólares de la tonelada de maíz, sube el precio en pesos que percibe el productor exportador de maíz cuando exporta una tonelada. Y entonces sube el precio en pesos que le cobra el exportador de maíz, o el productor de maíz, perdón, al productor de pollo. Y entonces, si le suben los costos al productor de pollo, sube el precio del pollo, que es un producto que no se exporta poco de Argentina, se exporta pero poco en relación al maíz. Entonces, y entonces aumenta el precio del pollo en el supermercado. Pero tenemos una parte de la dinámica está expresada por el aumento de precios internacionales, y eso genera un aumento de costos. Eso es un aumento de costos. Eso pasa lo mismo también con las cosas que importamos. Si un producto tiene insumos importados que suben de precio en dólares, es bastante razonable que los costos suben, entonces aumenta el precio local. Entonces, no solo por el lado de las importaciones, que es algo bastante obvio, ni hablar las importaciones directas, que eso está claro que traslada directamente el precio exterior, pero y en los que tienen insumos importados, y en lo que tienen insumos que se exportan, por ambos lados, la inflación internacional incide sobre Argentina. Ahora, me dirán, bueno, pero eso debería pasar en todos los países. No en todos los países tienen la estructura productiva que tiene Argentina y la dependencia de la exportación de alimentos. Pero de cualquier manera, desde ya Argentina tiene una inflación mucho más alta que la mayoría de los países. Claro. ¿Qué le sumamos a eso? Sí. ¿Qué le sumamos que es importante? Bueno, la dinámica de la puja distributiva. Sí. Venimos de varios años de caída de salario real, estamos en un la inflación tiene una inercia en el sentido de que es una puja distributiva donde si nosotros tenemos que este año están algunos sindicatos negociando aumentos del 50%, es un aumento del costo del 50%. Entonces, siempre hay una puja entre salarios y precios que tiende a mantenerse, puede acelerarse, puede atravesarse. Quién es el que gana, quién es el que pierde, depende de muchas cosas, pero un componente importante de la puja distributiva, la puja distributiva, y estas causas, la causa externa con la causa interna, se retroalimentan y se potencian. Suben los costos porque aumentó el precio del maíz, entonces suben los reclamos salariales porque aumentó el precio de los alimentos, entonces después sube de vuelta los precios, etcétera. Esa es una dinámica que se retroalimenta. Agreguémosle también la propia devaluación del tipo de cambio, que también hace que aumente el precio en pesos de las cosas. El tipo de cambio oficial está relativamente controlado, y el tipo de cambio que importa para los precios locales es el tipo de cambio oficial. Tenemos una tendencia de que el tipo de cambio oficial vaya subiendo. Durante el año 2020 subió bastante, subió de casi 60 a 90, durante todo 2020, en 2021 subió menos, de 90 a 105. Entonces, estas dinámicas se suman para llegar a cuál sería la conclusión. La inflación es la expresión del conflicto social. La puja por la torta. Un país con baja inflación es un país en el que ese conflicto está resuelto. Sí. ¿Para bien o para mal? Sí. Sí, está bien. Cuando tenemos inflación, quiere decir que ese conflicto está abierto.
Entonces, reclamar, digamos, la baja de la inflación, nos gusta la baja de la inflación, queremos que haya menos inflación. Ahora, queremos que haya menos inflación, ¿a qué salario real? ¿Quién queremos que haya ganado ese conflicto que se resuelve? Hay países muy pobres que no tienen nada de inflación, y porque países muy pobres con nada de inflación son países donde los sectores populares perdieron esa puja distributiva. ¿No hay inflación? Ahora, entonces, esa es la discusión. Sí, está bien, yo te acepto toda tu respuesta, pero vos vas a saber entender mi pregunta, que es muy sencilla. En todo ese recorrido que vengo escuchando hace muchos años, en cuanto a lo que aumentan los costos para uno, para otro, todo, pero la comunicación que se da es como que el que siempre termina pagando todas las penas es el tipo que va al mostrador, pero nunca ve una positiva. El tipo que va al mostrador, ay sí, aumentó el dólar, allá lejos vendieron más que se compra más carne argentina, igual nosotros tenemos que pagar la carne más cara. Llovió en tal lugar y perjudicó la cosecha, igual nosotros tenemos que pagar todo cada vez más. ¿Todo permanentemente es así? No, a ver, papá, es cierto que la inflación uno la ve todos los días, eso es lo que pasa. Pero si fuera así, que el trabajador siempre pierde, y que vas al mostrador y siempre perdés, el salario real debería caer siempre. Si ese fuera el caso, todos los años deberíamos tener que el salario real es básicamente el poder adquisitivo del salario. El salario medido en los bienes que puedes comprar. Debería ser siempre menor. Claro. Y no es así. Digo, en Argentina, en los últimos 10 años, si bien es cierto que venimos de 3 años seguidos de caída del salario real, 2018, 19 y 20, de caída, en 2017 subió el salario real y subió bastante. 2016 cayó, 2015 subió, 2013 subió, 2011 subió y en la década anterior venía subiendo todos los años. Entonces, no es cierto que siempre cae el salario real. Es cierto que los salarios, obviamente los salarios son heterogéneos. Hay sectores a los que les sube más, sectores que les sube menos. El sector informal viene siempre más atrasado. No estoy diciendo que todo impacte de la misma manera en todas las personas. Quiero decir, los salarios reales tienen una dinámica que a veces suben y a veces bajan. Entonces, no es cierto que siempre bajen. Venimos de 3 años en los que bajan. 2021, lo más probable es que en promedio terminen subiendo un poco. Por ahí algunos queden abajo, otros queden arriba. ¿Qué pasa en 2022? No sé. Pero lo cierto es que cuando uno se fija y dice, uy, aumenté la carne, que es terrible. Ahora, no, dice, uy, qué terrible, me subieron el sueldo. Bueno, hay veces que la carne sube más que lo que me sube el sueldo, hay veces que sube menos que lo que me sube el sueldo. En el caso particular de la carne, hay una temática central. El stock ganadero argentino es el mismo que en 1950. Claro. La cantidad de vacas que tiene el país. En 1950 y la población es el triple. Entonces, hubo un desplazamiento de la frontera de la frontera de la producción ganadera por el avance de las oleaginosas, que son más rentables. Sí. Yo siempre cuento el ejemplo de los que somos de Buenos Aires, que históricamente hacer vacacionar en la costa atlántica. Vos ibas en auto cuando yo era chico, desde Buenos Aires hasta Villa Gesell, y veías un montón de vacas en la ruta. Ahora solamente hay vacas en un lugar que hay un matadero que son muy significativas, porque son muchas, pero lo ves en un solo lugar en toda la ruta. Todo lo que ves es básicamente soja. Entonces, si eso que a mí me pasa, le pasa a muchos también, que claro, ves que ya no ves tantas vacas en la ruta, que hay menos vacas. Y bueno, porque claramente es menos rentable la producción ganadera que otras producciones. Eso obviamente va a tener un impacto sobre el precio de la carne. Nuevamente hablamos, sí, nuevamente hablamos de lo que es la definición del Estado en cuanto a qué propender. Dejar liberado absolutamente todo, ¿no? Bueno, está bien, lo que pasa es que obviamente la soja trae dólares y al Estado también le sirve en el sentido de, no solamente en términos de recaudación de retenciones y todo eso, sino sobre todo por los dólares que ingresan. Entonces, las exportaciones de alimentos son los que dan los dólares que permiten comprar los insumos para que la industria crezca también. Entonces, obviamente son muchas discusiones respecto de eso, y por eso, con el caso particular de la carne, que Argentina viene cayendo mucho el consumo de carne por persona, viene cayendo, obviamente en los últimos años donde aumentó la pobreza y donde cayó el salario, va a caer más, pero viene cayendo y el precio de carne en relación a otros precios viene subiendo. Hace 20 años en Argentina el cerdo era más caro que la carne de vaca y ahora es más barato. Esas cosas pasan. Entonces, el caso particular de carne es un caso que tiene su particularidad, pero obviamente no es el único. Todos los alimentos suben de precio.
Entonces en el medio hay estrategias del gobierno, acuerdos con las casas, precios cuidados, controles de precios, estrategias de todo tipo para buscar el impacto de este fenómeno de inflación, que es un fenómeno estructural, se canalice con los menores costos posibles para los sectores populares. Es un poco de lo que se tratan los controles o los acuerdos de precios, que son difíciles de implementar claramente, donde hay muchas cosas todavía pendientes, de entender las cadenas de valorización, de comprender los distintos eslabones. Digamos, hay muchos productos que son carísimos en góndola, pero el productor directo es un chatarero que cobra 2 pesos, y en el medio hay toda una operatoria que se lleva gran parte de las ganancias, nodos concentrados de comercializadoras. Sí, la dinámica económica que rodea a cada uno de esos negocios. La verdad que... Claro, y eso no incide tanto en la inflación en sí, pero sí en la distribución de el excedente, digamos, o la distribución del valor de lo que se está produciendo. No tanto en la inflación, digamos, porque la inflación en todo caso repercute sobre toda la cadena, pero quién se lleva más parte de la cadena y para entender cómo tiene que intervenir el Estado para negociar o para regular, hay que conocer esa cadena, y conocer esa cadena no es fácil, porque son distintas en cada producto. Entonces, es un tema, la inflación es un tema bastante más complicado que lo que nos suelen vender muchos economistas en la televisión, que dicen que se resuelve dejando de emitir esas cosas y que no tiene nada que ver, y que tiene que ver con conocer la estructura productiva del país y sobre todo con comprender la relación entre la estructura productiva y los intereses sociales y conflictos sociales que hay detrás. Nicolás, te sigo nuevamente en Twitter y la verdad, muy bueno tu hilo. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Igualmente. Nicolás Dobskin, economista, politólogo, doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET, en contacto con nosotros.